presento, yo soy Paula Caro, soy la persona que va a estar con ustedes en la charla del día de hoy. Estamos muy felices de tenernos nuevamente en todos nuestros conversatorios. El día de hoy vamos a hablar, como un complemento de la semana pasada, acerca de cemento de mampostería y cementos de uso mampostero. Estos foros virtuales están construidos especialmente para todos ustedes. Lo que buscamos es acompañarlos en estos momentos, a ustedes y a sus negocios, y generar nuevas herramientas que nos permitan tener argumentos para saber qué productos ofrecer a nuestros clientes, qué complementos debemos tener en nuestros negocios. Como este tema es tan interesante, vamos a poner a su disposición el chat, que es una plataforma en la que se está viendo este video, y vamos a tener unas personas que van a estar atentos para responder todas sus preguntas, dudas e inquietudes. Sin más preámbulos, les presento a Karina Zambrano. Karina fue la misma persona que nos acompañó la semana pasada. Ella es una ingeniera civil de la Universidad Nacional de Manizales, especialista en vías y en transporte también de la misma universidad. Cuenta con 13 años de experiencia, 8 de ellos trabajando para Argos. Tiene amplios conocimientos en construcción de obras civiles, tecnología del concreto, pavimento y patología del concreto. Y es especialista en asesoría técnica de nuestra empresa. Karina, buenos días. ¿Cómo te encuentras? No te escuchamos, Cari. Ok, perdón. Buenos días, Paula. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, con todos quienes estén conectados compartiendo este espacio. Muchas gracias, Karina. Bueno, nosotros también estamos muy felices de contar nuevamente contigo en este espacio y sin más preámbulos, adelante, cuéntanos la presentación que tienes preparada para nosotros. Ok, bueno, nuevamente buenos días a todos. Muchas gracias por nuevamente estar con nosotros en este espacio que de verdad valoramos muchísimo y creo que nos ayuda a unirnos más en estas épocas. Quienes estuvieron en la sesión pasada saben que yo les había comentado que íbamos a continuar un poquito las temáticas de acuerdo a todos los productos que tenemos en el portafolio, enfocándolos. Lo que vimos el jueves fue a temas de concretos y hoy vamos a hablar ya enfocándonos a mampostería. Es decir, cuáles de nuestro portafolio podemos enfocarlos a estas actividades y cómo los podemos recomendar. Entonces, la idea es que continuemos con la misma metodología que ya hicimos el jueves y al final, como hicimos anteriormente, una sesión de preguntas. Entonces, listo, vamos a arrancar con los temas. Como les dije, la idea es que veamos cuáles de nuestro portafolio funcionen para el tema de mampostería. Sabemos que desde hace algunos años venimos migrando a un portafolio mucho más complejo. Antes manejábamos una sola referencia y con esta referencia pues abarcábamos todos los tipos de actividades que se hacían en el mercado. Pero sabemos que por cada una de las actividades pueden haber algunas ventajas o algunas necesidades y o en otras actividades otras muy distintas. Entonces, por eso quisimos, entendiendo esas necesidades que hay en el mercado, diversificar la posibilidad que hay en el portafolio y que pues todos lo pudieran manejar desde las ferreterías porque pues hay unos beneficios al utilizar un portafolio que sea más complejo y es poder llegar a un público más general, que nuestros asesores que están en el punto de venta puedan asesorar mejor al cliente, entender mejor sus necesidades, puedan ser más un consultor de ventas más que un vendedor de vitrina, ¿cierto? Y que podamos, como les digo, entender mejor las posibilidades que hay en el mercado y las necesidades que no siempre son las mismas. Entonces, vamos a arrancar a hablar un poquito de las generalidades del mortero, qué hay acerca de los morteros, el portafolio de productos que está enfocado a ese tema y cómo recomendar estos productos. Entonces, ¿qué es el mortero? Está compuesto por 3 materias primas fundamentales, que son el cemento, el agregado fino, o sea, la arena, y el agua. Es una mezcla, pues, de estos materiales. El material aglutinante siempre es muy importante. El material de relleno, que sería en este caso la arena, y algunas veces, bueno, obviamente el agua para lograr la manejabilidad y que este cemento reaccione. Ya sabemos que el agua es fundamental para que el cemento se transforme. Y en algunos casos se utilizan aditivos.
¿Cómo que aditivos? Como aditivos que pueden hacer que ese mortero dure por mucho más tiempo, o sea, que no sean larga vida, o aditivos como la cal, que también la normativa en Colombia recomienda que siempre se utilice cal cuando se van a hacer morteros para la mampostería, pero no es muy usual que se generen obras, o hace algún tiempo se hacía, pero es una práctica que ha perdido auge y que realmente es muy importante que se haga. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esos conceptos. ¿Para qué se utilizan los morteros? Pues es usado para unir piezas de mampostería, básicamente ladrillos, bloques, piedras, bueno, en fin, o para la construcción de muros o para hacer revoques o pañetes, pisos de nivelación o rellenos. Vamos a ver un poquito mejor esto. Pero antes de continuar, así como en la sesión pasada hablamos de cuáles son los tipos de estructuras más específicas que se hacen con el concreto, hoy vamos a hablar de los tipos de mampostería que existen. Entonces, para que diferenciemos de qué se trata. Uno es muros portantes o mampostería estructural. Esto es muy importante, clave que lo tengamos en cuenta porque ahí se diferencian cuando podemos recomendar un producto u otro. Entonces, ojo a esta clavecita. La mampostería estructural son elementos verticales, evidentemente un muro, que es conocido como muro de carga, es decir, que son paredes que soportan cargas verticales de otros elementos estructurales. Estos se pueden construir en ladrillos, en piedras o en bloques de concreto, pero estas transfieren directamente la carga desde el techo a los cimientos. Es decir, que es un muro que es estructural, hace parte fundamental de la estructura de la edificación que vamos a hacer y tiene que soportar cargas. Es decir, cuando no hay columnas que transfieran la carga, sino que el muro directamente es el que va a transferir las cargas que hay en ese elemento. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Y hay otro tipo de muros que son simplemente divisorios. Es un muro que simplemente se tiene que soportar él solito. Es para dividir una alcoba de la sala, para dividir los espacios internos de la casa o también para cerrar las paredes exteriores. O sea, puede ser interno o externo. Y simplemente es para dividir espacios. O sea, él solamente se tiene que soportar él mismo. Nada más. No tiene que soportar cargas porque para eso habrán otros elementos estructurales como las columnas que ayuden a soportar la carga de la edificación. Y es muy diferente porque las resistencias son significativamente diferentes porque trabajan diferente en la estructura. Entonces, ojo con la diferenciación de estos dos tipos de muros. Y los otros son los parapetos o antepechos que también no son estructurales, sino que simplemente son como un elemento de protección para un balcón, una estructura elevada, o para alrededor de un puente, simplemente para dividir un espacio y para generar una protección. Entonces también no son estructurales, al igual que el último del que hablamos. Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son estos tipos de muros? Ellos se pueden construir con ladrillos o con bloques. Hay ladrillos de perforación vertical, hay ladrillos de perforación horizontal. Usualmente para los muros estructurales se utiliza el ladrillo de perforación vertical porque debe llenarse alguna de sus celdas para poder generar esa continuidad al elemento y generar pues esa estructura y ligar a un acero de refuerzo que normalmente va dentro de esa celda. Entonces normalmente los ladrillos de perforación vertical se utilizan para eso. Listo. Entonces ya mencionamos el tema de los componentes, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el cemento es el que nos ayuda a aglutinar todo, el agua nos ayuda con la manejabilidad y con, obviamente, pues la hidratación de ese cemento que es el que lo ayuda a reaccionar. La arena es el llenante, al igual que en el concreto nos aporta también a la economía de ese material. Hay que tener muy en cuenta pues como esa arena, la calidad de la arena, porque arenas muy gruesas nos pueden generar problemas de acabado en el mortero, sobre todo si va utilizado en el revoque, o arenas muy finas nos demandan mucho cemento, entonces también nos sale antieconómica la mezcla. Entonces hay que mirar bien la calidad de la arena, sobre todo pues para el acabado final del mortero y obviamente pues para la economía. La cal, importante, la cal tiene muchas formas de utilizarse, pero particularmente para los morteros me ayuda a retener agua, porque ahorita vamos a ver un poquito las propiedades que necesitan tener los morteros,
pero es muy importante eso, que retenga agua, porque normalmente uno hace un mortero en una obra, hace la mezclita y el maestro deja la mezclita ahí por un tiempo mientras va haciendo la actividad. Es una actividad que requiere tiempo, es muy manual, es muy artesanal, ¿cierto? Entonces, normalmente esa mezcla queda al aire un tiempo prolongado. Entonces, necesitamos que no se evapore tan rápido el agua de esa mezcla, porque podemos tener problemas, primero, de resistencia y segundo, de acabado, se nos puede fisurar más fácilmente. Entonces, es importante que el agua se retenga. La cal me ayuda con eso, a retener el agua en la mezcla, también me ayuda a generar trabajabilidad, o sea, manejabilidad, le da un efecto como de mantequilla a la mezcla y para que se coloque me ayuda a que no se generen tantas fisuras. Entonces, muy importante el uso de la cal. Y también se pueden utilizar aditivos, pues porque los aditivos me ayudan a generar mezclas que se puedan utilizar en unos periodos más prolongados o morteros que puedan ser larga vida. No sé si los han escuchado. También hay muchos tipos pues como de aditivos que se puedan utilizar en este tipo de cosas, de morteros. Normalmente la dosificación es por volumen. O sea, los morteros especifican 1,2 o 1,3 o 1,4. ¿Cuándo usar uno u otro? Ahí está la dificultad, que muchas veces lo hacen a ojo o lo que más o menos saben, pero no saben diferenciar cuándo utilizo uno o cuándo utilizo otro. ¿Qué resistencia me puede dar un diseño volumétrico de 1,2 o de 1,3 o de 1,4? Eso depende básicamente de la calidad del cemento que tenga y de la calidad de la arena que tenga. Entonces también el cambio de las propiedades de los materiales también me hace que cambie pues como la calidad del mortero que genere. Entonces hay que entender qué busco yo en el mortero, ¿cierto? ¿Para qué tipo de elemento lo estoy utilizando? Si es para pega, para revoque, para un muro estructural o un muro no estructural, si es simplemente divisorio. Y no siempre busco lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando yo elijo cuál tipo o cuál diseño utilizar o cuál de esta especificación que les acabo de mostrar, que es lo usual que se genera en las obras, utilizo. Entonces, aquí, esta es otra parte del tema de generalidades que les quería mencionar y es cuáles son los tipos de mortero que se fabrican en las obras. Entonces, uno, el de pega. Ya sabemos cuál es, él simplemente es el que va entre un ladrillo y otro o un mampuesto y otro. Puede ser estructural o no estructural y la resistencia cambia significativamente. Entonces, el mortero de pega es el usado para unir las unidades de mampostería, ¿cierto? Que ese muro puede ser estructural o no, eso lo tenemos que definir en la obra. Y que la resistencia cambia significativamente entre que sea estructural o no, eso también hay que definirlo muy bien y hay que definir el tipo de mortero que se va a realizar y las proporciones que se va a utilizar. El de pañete. El de pañete pues no va a recibir cargas, simplemente se utiliza para dar acabado liso al muro. Entonces simplemente lo que necesitamos es otro desempeño, lo que necesitamos es que se pegue bien a la pared, ¿cierto? Que no se desprenda, que si yo o la persona que lo está utilizando mezcla y lo lanza a la pared, pues se quede en la pared y que yo después le pueda dar acabado y sé que ese acabado me quede lo más liso posible. Para no gastarme más material en las otras actividades posteriores, que lo que viene después es el estuco y la pintura, ¿cierto? Entonces necesita soportar su propio peso, o sea, que se quede bien adherido y que además no se generen fisuras, que es el dolor de cabeza, yo creo que de todos los maestros, que después de que ponen el mortero en la pared, después de un tiempo y sobre todo en climas cálidos, se pueden generar fisuras en el elemento. Entonces eso les demanda más tiempo porque el trabajador tiene que volver a repasar la zona para medio corregir ese efecto. Entonces eso es menos productividad en el proyecto. Están los morteros que son de nivelación, que son utilizados para dar acabado liso en los pisos, ¿cierto? Y que la resistencia depende de la zona o el tráfico que va a tener esa zona. Si son, por ejemplo, un baño, una alcoba, seguramente la resistencia no es muy alta. Pero si, por ejemplo, es un piso de nivelación de un centro comercial o de un hospital, seguramente la resistencia va a ser otra porque va a haber mucho más tráfico de personas,
andando por ese piso, entonces necesitamos que sea un poco más fuerte. Además también necesitamos que no se fisuren, que no se generen fisuras, porque esas fisuras se pueden transferir a los elementos que van en la parte superior, a la cerámica o al porcelanato, entonces es importante tener control sobre él. Y finalmente los morteros que llaman grout o de grouting o de relleno, que son, así como lo muestro en la gráfica, para llenar las celdas o las cavidades de los ladrillos y que se utiliza para unir el acero de refuerzo que se pone dentro de esa celda a el bloque o ladrillo que estoy poniendo, y sobre todo pues para muros estructurales. Entonces se necesita que tenga muy buena fluidez porque tiene que llenarse muy bien toda la cavidad, tiene que llenar todos los espacios y recubrir muy bien el acero de refuerzo, tiene que tener buena resistencia porque no es usual que se hagan estos rellenos para un muro que va a tener algo de una carga estructural, y que además no se segregue, o sea, que yo lo eche y que no quede la arena dispersa por un lado, el cemento por el otro, sino que todo haya los mismos componentes en todos los puntos. Entonces, tiene soluciones distintas y tiene necesidades distintas. Entonces, si ven que uno a veces dice mortero en general, pero el mortero en la obra se utiliza para muchas cosas. Y es importante saber para qué lo va a utilizar, porque es posible que la solución o el tipo de cemento o el tipo de producto que recomendemos pueda ser diferente, y que realmente la persona nos capte mejor la idea de la recomendación que le estamos dando si conocemos el detalle de lo que está haciendo. Bueno, ¿cuáles son las propiedades principales de los morteros? Y ya como para que acabemos este tema de generalidades. Y es, uno, la trabajabilidad. La trabajabilidad es la habilidad del mortero para ser aplicado fácilmente, fijarse a las superficies verticales y que ésta no se desprenda, no se escurra, sino que se quede ahí puesta, para permanecer fluido durante la pega de ladrillos o bloques. O sea, es la habilidad del mortero, la fluidez de ese mortero. Lo otro es el tiempo abierto o manejabilidad, y es el tiempo que dura el mortero con esa trabajabilidad que hablamos allá arriba, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esos tiempos son importantes en el mortero? Por lo que les dije. En la obra, normalmente, el maestro o la persona que está haciendo el mortero lo que hace es que hace el mortero que va a necesitar para trabajar, pero normalmente ese mortero queda en el suelo o queda sobre un plástico durante un periodo prolongado, una hora, hora y media. ¿Y qué pasa durante esa hora, hora y media? Pues hay brisa, hay viento, las condiciones del clima, puede haber temperaturas altas, entonces el agua que está en esa mezcla que yo ya especifiqué se puede salir, entonces que me queda un mortero que no tiene buena habilidad, no tiene buen mezclado, entonces no hay un tiempo abierto, o sea, no hay una buena manejabilidad de ese producto. Lo otro es la retención de agua. Lo mismo, todos, digamos, todas las características van unidas. Yo necesito que ese mortero se me quede el agua ahí contenida, primero para que no se fisure y segundo para que yo no tenga que estarle echando agua y agua y agua, porque si a los que estaban en la charla pasada yo les mencionaba ese tema, si uno echa más agua de la que el cemento necesita, lo que estoy haciendo es generando más porosidad en la mezcla. Entonces la resistencia se me va para el piso. Entonces voy a tener problemas, sobre todo si es un elemento estructural o cualquier elemento, porque incluso hasta en los revoques puedo tener problemas porque se me puede fisurar. Y obviamente la última característica de este paquete que les traigo es el tema de fisuras, perdón, el tema de resistencia. Importante, pues dependiendo del tipo de elemento, especificamos una resistencia específica y ahí es muy importante cumplirla a cabalidad. Entonces, una vez terminada la aplicación del mortero sobre las unidades de mampostería, debería actuar como un sistema que favorece la unión resistente, es decir, que después de que yo coloque ese mortero en los elementos, ese muro me actúe como si fuera una sola estructura, un solo elemento, o sea, que si una bien, porque si puede haber una carga de viento o cualquier paso pues de una persona que pueda empujar o algo así, necesitamos que eso quede bien unido para que no vayamos a tener problemas después estructurales. Entonces, para resumir esto, necesitamos que la calidad del mortero esté garantizada y buscamos que tenga buena resistencia, buena calidad y además que me salga económico. Todo el mundo está buscando pues que también todo sea eficiente, y la eficiencia también se trata de que sea de la economía, sin perder de vista la calidad y la resistencia.
¿qué debemos tener en cuenta? No todos los morteros tienen las mismas necesidades. Hay una variación en las propiedades que yo necesito en cuanto a resistencia, fluidez y retención de agua. Así las actividades sean menores, es decir, normalmente en obras se enfocan mucho en los temas de concreto y le ponen un poco más de ojo, y lo de mampostería suele ser como una actividad menor, pero puede generar muchos problemas de posventas, es decir, que tengan problemas los inquilinos que después vengan a vivir en ese proyecto si se hacen mal estas actividades, o pueden generar sobreconsumos en actividades posteriores o mayores tiempos de aplicación. ¿Cómo qué problemas se pueden generar? Pues los que ya les mencioné: fisuras, eflorescencias, mala textura, desprendimientos. Les voy a mostrar algunas fotos de lo que puede pasar. Por ejemplo, cuando no hay un buen control, pueden generar estas manchas blancas que ven aquí. Estas manchas blancas que ven aquí, que eso se llama eflorescencias y es muy difícil de quitar posterior. ¿Y qué pasa? Si después yo encima de esto pongo el estuco y la pintura, eso me va a traspasar al estuco y la pintura y me lo va a manchar con el tiempo. Las fisuras también, esto es un problema porque se genera más tiempo en la obra y se pueden incluso pasar al estuco. Textura más rugosa, que me genera mayor consumo de estucos que si yo tuviera una textura lisa. Y además, por ejemplo, este muro queda salpicado, rugoso, sucio, hay mucho más desperdicio. Miren que en la parte inferior hay mucho sucio. Eso todo es mortero que se dejó de utilizar. Entonces, ahí es importante pues como la buena definición de mis morteros y buena aplicación, y importante el uso de un producto que esté adecuado a la necesidad que yo tengo. Entonces vamos a ver cuáles productos del portafolio que hoy existe en el mercado se pueden utilizar para la elaboración de morteros. Entonces, de todos los productos del portafolio tenemos el cemento gris. ¿Se puede utilizar para hacer morteros? Claro que sí. Lo hemos hecho así toda la vida. Es decir, que se puede seguir utilizando. Pero ¿cuándo? Ahí es donde vamos a entrar ahora a resolver esa inquietud. ¿Cuándo sigue siendo recomendado que ustedes le transfieran esa información al mercado de que se pueden utilizar cementos de uso general para hacer morteros? El cemento de mampostería, que es, digamos, lo nuevo que tenemos en el portafolio, que ya lleva varios añitos, y que nosotros en el mercado y en general nuestro gremio de la construcción es un poquito reacio al cambio, y a veces no es tan fácil decirle esto es bueno, esto es mejor, te sale más económico. Sienten que de pronto no, yo mejor me voy con lo que conozco como lo he hecho toda la vida. Y no está mal, digamos, seguir experiencias o el aprendizaje que ya se tienen los maestros, pero tampoco está mal innovar en los procesos constructivos. Y les digo que el cemento de mampostería es un muy buen producto después de que lo conocen, no quieren volver a la utilización del otro cemento, del cemento pues solamente con uso general. La cal hidratada, como ya les dije, para la producción de morteros, sobre todo cuando se utiliza el uso general, es muy importante tener en cuenta que se debería aplicar cal para lograr las propiedades deseadas y que se establecen en las normativas. Obviamente el mortero seco, que en este momento no lo tenemos en todo el país, solo está en algunas ciudades, pero pues quiero hablarles a todos de ello, del producto, porque en algún momento les llegará a sus regiones. Entonces chévere que ya lo conozcan, y quien ya lo tienen manejando, pues que conozcamos bien la información. Y lo otro, pues evidentemente las arenas que tenemos para pega y para pañete, que son arenas ensacadas. Entonces vamos a hablar un producto de cada uno de ellos, un poquito de cada uno de ellos. Bueno, el tema de las presentaciones, yo creo que ustedes más que yo la conocen. Está pues, los especializados, que hoy vamos a hablar del mampostería, está en 42,5, y quiero que eso nos quede muy claro. ¿Por qué el 42,5? Porque tiene una razón de ser, y que todos la tengan claro, porque es un argumento poderosísimo de venta, y lo vamos a ver más adelante. Y bueno, las presentaciones que ustedes ya conocen del uso general, hasta 50 kilos, 1, 5, 25, 50 kilos. El blanco, 1, 5, 20 y 40 kilos. Y las presentaciones pues menores. Con el blanco, que no lo mencioné ahí, ¿se podrían hacer morteros? Claro que sí. Se pueden hacer morteros. Acuérdense que tiene el mismo desempeño que el uso general. O sea, se pueden hacer casi que las mismas cosas. Pero obviamente por ser blanco, normalmente se utilizan para morteros que van a ser a la vista,
que van a tener, va a ser el acabado final, pero también podría utilizarse el cemento blanco. Listo, entonces tenemos el cemento gris, el uso general. ¿Para qué normalmente se utiliza? Es un cemento especificado para brindar mayor durabilidad en sus obras de pequeño y mediano formato, casas de 1, 2 y hasta edificaciones de 4 pisos. Son para elementos que no requieren características especiales, para grouts, ya les mencioné que son los grouts, son esos morteros de lleno de celdas, para morteros de nivelación de pisos, para remodelación y reparación de aplicaciones domésticas, o sea, para morteros, cuando uno va a hacer una pequeña reparación en el hogar, algo muy chiquitico, que rompiste una canchita porque metiste un tubo en tu casa y quieres hacer la reparación del mortero del revoque de esa zona, hazlo. La mejor recomendación que podemos dar al mercado es que lo hagan con un uso general. Y bueno, ya las otras que conocemos para prefabricados de pequeño formato y se pueden hacer concretos de resistencias bajas. El cemento de mampostería, que es el cemento que tiene un aditivo inclusor de aire. O sea, además de que ustedes están comprando el cemento, están comprando el aditivo. O sea, ya vienen los dos componentes. Y que son burbujas de aire que se activan con el agua. Ese aire, ¿qué es lo que me hace? Me hace digamos como el efecto de la cal o de unos aditivos plastificantes que hay en el mercado, que lo que hace es que retiene el agua dentro de la mezcla y me ayuda a que se genere esa mezcla de ese mortero que queda como una mantequilla mejor esparcible, más fácil de trabajar, se adhiere mejor cuando se lanza a las superficies, tiene como retiene más agua, esa agua no la roban los ladrillos o los bloques que estoy colocando, por lo tanto me aseguro que la adherencia es buena y está correcta. ¿Cuándo se puede utilizar o recomendar el cemento de mampostería? Es para morteros, para pega de bloques de concreto o de arcilla, para morteros de revoque, de muros interiores, exteriores y acabados arquitectónicos, y puede hacerse para alistados de pisos. Eso hay que tener en cuenta mucho la calidad de la arena que hay en la zona, porque si tenemos calidades de arena no muy buenas, en alistados de pisos hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo pues como pendiente porque también podría hacerse con el uso general, pero es posible hacerlo con el cemento de mampostería. Ojo, muy en cuenta, ya sabemos la diferencia entre muros estructurales y no estructurales. Entonces, este cemento se puede utilizar para morteros de pega, pero de muros no estructurales, o sea, los divisorios. La verdad es que en el mercado la gran mayoría de los muros que se construyen son divisorios. Entonces, por eso este es el recomendado para ese nicho, para los muros no estructurales. Para los revoques, sí, para cualquier elemento, eso no hay impedimento, no, digamos, es lo mejor. Pero para pega hay que tener en cuenta que es para muros no estructurales. Y segundo, no se puede hacer concreto con ese cemento, no se puede, porque no tiene, digamos, la resistencia necesaria mínima que requiere para hacerse un concreto, de acuerdo con las normativas de Colombia. Entonces, es muy importante. Los morteros secos. El mortero seco ya viene la arena en el empaque, ¿cierto? Que viene por 40 kilos, ya viene la arena, el cemento y el aditivo. Quiere decir que a esta mezcla solo falta adicionarle el agua en la obra. Ahí nos estamos ahorrando tiempo de dosificación, el almacenamiento de la arena, el tiempo de mezclado y además en la aplicación queda mucho mejor. A veces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa en las obras que la arena, incluso tenemos que tamizarla en la obra, cernirla, porque viene con sobretamaños y nos queda mal el acabado, como la foto que les mostré, la textura. Entonces, con esto se ahorran muchos tiempos en la obra de todos esos procesos que hay que hacer. Entonces, es una mezcla lista para usar, formulada especialmente para una función multipropósito, o sea, puede utilizarse el que ustedes consiguen en la ferretería, que es este tipo S, que es 12.5 megapascales, es para pega y para pañete, o sea, se puede utilizar en las dos. Y ofrece muy buena trabajabilidad, muy buena adherencia, facilidad para el transporte, mezclado y aplicación.
¿Dónde se puede utilizar? Pues ya sabemos que en la pega de bloques, en el pañete, alistados de pisos, este sí siempre se puede utilizar en alistados de pisos y para morteros lanzados. La cal, miren, la cal tiene muchos usos y creo, si no estoy mal, que más adelante, en la próxima semana, vamos a tener una conferencia solo de cal para que no se la pierdan, porque yo sé que muchas veces llegan preguntando a la ferretería qué otras cosas pueden hacer la cal o las dosificaciones más usuales de la cal, entonces ahí vamos a conocer un poco mejor de qué se trata el tema de la cal. Pero en este caso estamos hablando de la cal como uso en elaboración de morteros de mampostería y ya les dije por qué. La cal les ayuda a retener el agua, a que les dé mejor trabajabilidad, mejor desempeño, disminuye el tema de las fisuras. Entonces, para que lo tengan en cuenta de la recomendación de usar la cal. Pero ojo, esta cal solo la pueden utilizar si van a utilizar el cemento uso general. Si van a utilizar el mortero seco, no es necesario. Si van a utilizar el cemento de mampostería, pues no es necesario el uso de la cal. Solamente si lo van a hacer el mortero con el uso general. Y tenemos los agregados ensacados que están especialmente diseñados, controlados con las texturas adecuadas, el tamaño del grano adecuado, como les dije, dependiendo de la necesidad que tiene cada producto. Entonces, la de pega, pues es un grano un poco más grueso que ayuda a generar la muy buena adherencia. Y la de revoque, pues es un grano un poco más fino que da mejor textura. Entonces, estas digamos como que son las adecuadas porque además está la calidad controlada para esa utilización. ¿Listo? Ahora sí, vámonos al tema que queríamos llegar y es cómo vamos a recomendar esos productos. Y les digo que aquí está la carne pues de la conferencia y los argumentos que yo sé que son ganadores para que recomendemos los productos, porque no porque obviamente pertenezco a la compañía, pero de verdad que hemos hecho muchas pruebas con los productos y les digo que tanto en temas económicos como en temas de desempeño, los productos se manejan muy bien y son la mejor opción para su cliente. Entonces, el uso general, ¿cuándo? Ya saben, ya les dije. Toda la vida lo hemos hecho se ha hecho en los morteros con el uso general. ¿Lo pueden seguir haciendo? Sí, pero hay un producto que es, digamos, que genera mejores desempeños, que ya sabemos que es el de mampostería. Pero cuando vamos a hacer un mortero que tenga un requerimiento estructural, que como les digo, es más chiquito, es en hinchitos, son muy específicos los casos que requieran ese tema estructural, pues no pueden recomendar el de mampostería, tienen que recomendar el uso general. Y muchas veces me dicen, no, pero lo que pasa es que el maestro dice que es que en la obra manejar dos referencias distintas, una para una cosa, otra para otra para otra cosa, se enreda. Y yo les digo, les pongo un ejemplo, cualquier otro producto que manejen en la ferretería, por ejemplo, los aditivos. ¿Cuántos tipos de aditivos manejan en la ferretería? Estoy segura que son más de 5 referencias. Y estoy segura que el maestro no se equivoca a la hora de utilizarlo y sabe cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Lo mismo pasa, es que solo son 2 referencias, no hay pierde. Es cuestión de adaptarse y empezarlo a utilizar y digamos que salir un poquito de la inercia. Lo que les digo, estamos en un mercado que a veces es difícil los cambios, porque normalmente el conocimiento que se adquiere es empírico, es decir, la persona que trabaja en la obra aprende a trabajar en la obra haciendo y ejecutando. No es algo que se aprenda pues como en un aula. Entonces, obviamente, uno hace las cosas como aprendió a hacerlas. Pero es importante ir diciendo, explicando, hablándoles claro, demostrándoles que el producto funciona mejor y creo que pues poco a poco se puede lograr conseguir que se enamoren pues como del producto y que aprendan a utilizarlo. No es difícil, es cuestión de ponerle ganas y empeño pues como el tema. Entonces, ¿cuándo recomendarlo? Vuelvo al tema. Cuando hay una pequeña reparación en el hogar, para pisos de nivelación, para morteros, para llenos de muro, como les digo, para los rellenos de las celdas del muro, para pega de morteros estructurales, ¿cierto? Para muros estructurales, y pueden hacerse pues lo que ya hablábamos de concretos de limpieza o de baja resistencia, pero cuando vayan a hacer mortero es importante recomendar la aplicación de la cal. Bueno, el de mampostería, pues morteros en general de todo tipo, ¿cierto? De pega, de pañete, alistados de piso,
Importante tener en cuenta la resistencia y la calidad de la arena. Y ya contiene aditivos que mejoran el desempeño y, ya, como les digo, la gran mayoría de los muros son divisorios, o sea, son muros no estructurales. La gran mayoría de los muros que se hacen, pues como en las construcciones pequeñas o hasta de 4 pisos, normalmente se hacen este tipo de muros. El atributo principal, ya sabemos, es que contiene aditivos, pequeñas burbujas microscópicas dentro de la mezcla. Nos ayuda con una mejor trabajabilidad, mejor adherencia, ya no rebota. ¿Qué significa el rebote? Que si yo tengo un muro, cuando estoy aplicando el mortero, normalmente ellos lo que hacen es que con la llana lanzan, ¿cierto? Desde cierta distancia, no muy larga, no muy grande, pero lanzan el producto. Y lo ideal es que el producto que yo lancé se quede adherido a la pared y no que se me escurra alguno y se me pierda, porque eso lo que genera es reproceso. ¿Reproceso por qué? Porque la persona pues no va a perder ese morterito que se le cayó, entonces lo recoge y nuevamente lo lanza y así sucesivamente. Eso tarda más tiempo. En cambio, si él lo hiciera de una y se le quedara todo adherido y hay poco desperdicio, pues él le rinde más el tiempo y puede hacer más metros cuadrados al día, ¿cierto? Es de fácil aplicación, ofrece mayor rendimiento, ahí vamos a llegar ahí ahorita al punto de los metros cuadrados que se pueden hacer por cada bulto de cemento de mampostería y no requiere la adición de cal hidratada y de aditivos y reduce, les digo que al mínimo, casi que a cero, la posibilidad de aparición de fisuras, entonces eso también es un tiempo menos que se ahorra la persona, porque entonces él está aplicando y si le aparecen las fisuras al ratico de haberlo aplicado, lo que hacen es que nuevamente con la herramienta que utilizan para dar acabado, tienen que volver a pasar, la mojan un poquito y vuelven a pasar hasta que se desaparece la fisura. Y si la vuelven a identificar, tienen que volver a pasar en la zona. Eso es tiempo y reproceso. Entonces rendimiento en tiempo es ganador. O sea, es mucho más rápido hacer los mismos metros cuadrados utilizando este cemento de mampostería. Además que es más económico, ya les muestro por qué. Y el tema de los morteros secos, ¿cuándo utilizarlo? ¿Cuándo recomendarlo? Bueno, si la obra tiene unas exigencias de calidad en que tiene que ser impecable la calidad del mortero, pues este sería lo mejor. Si no tienen dónde almacenar la arena en la obra, pues es mucho más fácil el almacenaje del mortero seco. El control de inventarios es mucho más fácil porque muchas veces cuando se lleva la arena a la obra, pueden haber pérdidas porque en la superficie se pierde, si llueve se lava y se tiende a perder, entonces hay mucho más desperdicio. Con esto pues obviamente tenemos todas las cantidades controladas, una persona puede controlar la cantidad que entrego y yo sé cuántos metros cuadrados puedo hacer por cada bulto de mortero seco, entonces yo puedo controlar mucho más fácil lo aplicado versus lo gastado, ¿cierto? Entonces los desperdicios se reducen al mínimo. El aseo en la obra casi que también se reduce al mínimo porque no tienen que ensuciar trasladando la arena, trasladando el cemento, mezclando, entonces eso es mucho más fácil. Ya contiene aditivos que mejoran el desempeño, se puede usar para la pega de muros estructurales y también se utiliza para pequeñas reparaciones en el hogar. Entonces una persona va a hacer una reparación de un cuarto o va a hacer una ampliación, pues a veces no tiene el espacio, o si es un apartamento no tiene el espacio para comprar la arena, para comprar el cemento, para tener todo eso acumulado, entonces más bien va comprando los bultos de mortero seco, que solo es aplicarle el agua y listo, tenemos ya el control del material. Entonces, definitivamente para pequeñas reparaciones en el hogar, este es el indicado, sin temor a dudas. Entonces ya sabemos que hay un paquete de soluciones para el tema de mampostería. Tenemos los morteros secos, tenemos el cemento de mampostería, los cementos uso general, pero sumado a la cal y las arenas tanto de pega como de pañete. Ese son el paquete de soluciones para mampostería. Entonces ahora vámonos al concepto que les quería traer del costo. Y la razón de ser de por qué la presentación del cemento de mampostería venga en 42.5, ¿cierto? Y es que normalmente hablamos que en la obra se dosifica por volumen. Entonces ponen una parte de cemento por 2 partes de arena o
3 partes de arena o 4 partes de arena, dependiendo de lo que quieran hacer. Entonces, normalmente cuando es para un mortero para revoque, pueden adicionar un poco más de arena porque, con lo que les digo, no se requiere tanta resistencia. Entonces, es usual que pongan una parte de cemento por 4 partes de arena. Entonces, vamos a trabajar con ese diseño de mezcla. Entonces, si ustedes ese bulto de cemento lo van a pasar a un volumen conocido, ¿qué utilizarían normalmente en las obras? Entonces, para ese caso, nosotros hemos propuesto que se utilice siempre el cuñete de 20 litros o el de 5 galones, el de pintura. Es muy usual, no es flexible, no es tan fácil que se deforme. ¿Y qué pasa? Que un bulto de cemento uso general me llena 2 cuñetes de este tipo. Me los llena a ras. Entonces ya sabemos que la primera parte, si lo mido en bultos, me llena de cemento, o sea, el 1 de cemento son 2 puñetes de pintura de 20 galones. Bueno, pero entonces ahí viene el maestro y dice, no, pero es que yo voy a utilizar un bulto, pero de mampostería. Entonces, usted sí me dice, sí, el bulto es más barato, pero es que tiene menos cemento, entonces no me sale porque yo tengo que poner menos arena, entonces no me sale. Pero ahí es donde está la magia del producto. Como el producto ya tiene aditivos dentro de su mezcla, y si ustedes se han dado cuenta y han revisado, normalmente un bulto de mampostería, así sea de menos cantidad en kilos, es casi del mismo tamaño en volumen de un uso general. ¿Y por qué? Precisamente por el aditivo que tiene dentro de la mezcla. Entonces, si ustedes lo van a pasar el bulto de 42,5 de mampostería a cuñetes, resulta que les llena exactamente los mismos 2 cuñetes de pintura. O sea, de los 2 cuñetes de 5 galones o de 20 litros. Y ahí es donde está la magia. Por eso es que nosotros decimos que rinde igual, incluso más, porque con esos 2 cuñetes ustedes pueden hacer más metros cuadrados. Entonces es importante que el mensaje se le llegue claro al maestro. Es que yo te estoy vendiendo un bulto de 42,5 de mampostería, pero tú vas a hacer exactamente lo mismo. Por un bulto de uso general, normalmente se ponían 8 puñetes de arena, ¿cierto? 8 puñetes de arena por un uso general. Entonces, por el mampostería, si vas a hacerlo en la obra, haces por ese mismo bulto de cemento de mampostería, pones la misma cantidad de arena que estabas utilizando, o sea, los mismos 8 puñetes de arena. Entonces, si ustedes hacen la cuenta del costo, entonces ahí sí me está saliendo más económico, incluso no solamente por el costo del bulto de cemento, sino porque además yo puedo hacer más metros cuadrados. Pero digamos que hacemos los mismos metros cuadrados. Digamos que hacemos los mismos metros cuadrados. Entonces, aquí tengo el ejercicio. Yo tengo para hacer la cantidad que hago en obra, utilizo un bulto de mampostería, un bulto de uso general, que es el comparativo con el que ellos lo hacían antes. El costo por kilo, sí, me sale un poquito más costoso por kilo, pero por bulto no, ¿cierto? Por kilo no. Entonces, si me compara kilo a kilo, pues no me da la ecuación. Claro que no te da, porque es que no lo puedes comparar kilo a kilo. Lo tienes que comparar bulto a bulto. El mismo bulto se utiliza con la dosificación de la arena que siempre han utilizado en la obra. Entonces, si yo lo comparo así, y si yo supongo que por un metro cúbico, normalmente con esta dosificación necesitaría 9 sacos de cemento para el revoque, 9 sacos de cemento por un metro cúbico, me estoy ahorrando hasta un 9% solo por el cemento, por el valor del precio del cemento, en la misma cantidad de mortero, sin tener en cuenta que yo lo puedo hacer más rápido, no tengo fisuras, el cemento es mucho más manejable y mejor, y además no tiene tanto desperdicio en la obra. Entonces, díganme ustedes si no, en la ecuación sí da. Entonces, hay que tener en cuenta es que siempre se utiliza un bulto para la misma cantidad que estaba utilizando en obra. Entonces, usted le dice, el maestro le dice, no, es que yo utilizaba no 8 de arena, sino que le ponía, no sé, 6 puñetes de arena. Y usted le dice, bueno,
hágalo exactamente igual como lo estaba haciendo anteriormente. Ojo, si el muro es no estructural y si es revoque, no hay ningún problema. Sígalo utilizando con la cantidad de la arena que lo estaba utilizando anteriormente y no hay ningún problema. Sin embargo, en las normas establecen unas relaciones, digamos, típicas a recomendar. Para revoques, siempre recomienden que se utilice esta relación 1-4, o sea, una parte de cemento por 4 partes de arena. Y para cuando es pega, se utilice una relación 1-3, o sea, una parte de cemento por 3 partes de arena. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta y esa sería la recomendación que deberían dar ustedes cuando les pregunten qué dosificación utilizar. Pero normalmente uno lo que le dice al maestro es cuál está utilizando, utilice la misma cantidad de arena. Y verá que sí le sale a cuentas. Eso en cuanto al mampostería. En cuanto al mortero seco, como ya les dije, uno se ahorra mucho tiempo en el mezclado, en el transporte del material, en el acabado y la calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que también yo puedo hacer más metros cuadrados al día. Si ustedes se ponen a comparar el valor del metro cúbico versus metro cúbico de un mortero hecho en la obra, pues no sale a cuenta. Siempre dicen, no, eso sale mucho más costoso. Sí, sale más costoso, efectivamente, más o menos aquí el porcentaje que les traigo aquí, más o menos entre un 10 y un 50%, dependiendo del tipo de mortero que yo esté haciendo, porque con un bulto, con 40 bultos de mortero seco, yo hago un metro cúbico, con 40 bultos de mortero seco hago un metro cúbico. Entonces, sacando esas cuentas, sí, por metro cúbico, de solo el costo del material, sí me sale un poquito más costoso. Pero si yo hago cuentas del metro cuadrado aplicado, o sea, después de que yo lo mezcle, lo coloque, lo transporte, el desperdicio que se me genera en la obra, el aseo, si yo hago cuentas de todo eso, pues el metro cuadrado aplicado seguramente ya sí sale más barato. Ya los costos son más similares y más competitivos. Pero como les digo, los casos en los que se puede recomendar este mortero, pues son otros. En unos casos puede ser solo el uso general, en otros casos el mampostería aplica y en otros casos aplicará el mortero seco. Es muy importante identificar cuál es la necesidad, porque si uno de pronto para una necesidad puntual recomienda otro producto, seguramente enseguida va a encontrar rechazo de la persona que lo va a utilizar, porque no es su necesidad. Entonces, es importante identificar la necesidad. Y por eso están las preguntas claves, que al igual que en la conferencia pasada, son las mismas. Es importante indagar qué es lo que usted va a hacer, en cuánto tiempo lo va a hacer, qué tan grande es lo que está haciendo, qué obra va a intervenir, qué parte de la obra está interviniendo, qué tipos de muros son, si son estructurales, si son no estructurales. Digamos que todo eso es importante conocer muy bien, hacer las preguntas correctas para identificar bien la necesidad. Bueno, ese era el tema de hoy. Aquí les dejamos pues para que escaneen este código, para que nos ayuden con una encuesta a responderla. Juan ahora nos ayuda pues como aclarando cómo es el tema de la encuesta. Me imagino que en el chat les va a enviar también el link para que ustedes puedan acceder y participar en esta encuesta y nos califiquen a ver qué tanto les han gustado estos espacios. Y vamos a pasar pues como a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por todos tus aportes y tus conocimientos para engrandecer nuestros negocios. En este momento, Juan Fernando Palacio nos va a apoyar siendo el moderador de las preguntas y respuestas. Entonces, Juan Fernando, adelante. Buenos días para todos. Karina, ¿cómo estás? Hola, Muchas gracias Juan, por esta muy bien. charla. Gracias a ti. Pues antes de iniciar las preguntas, te quiero pedir un favor grande. Lo primero es que ese comparativo que nos mostraste, excelente. Quisiera darle un toque más de importancia y como que nos regalaras 5 minuticos más ahí explicándonos un poco más qué significa eso y porque yo sé que eso se puede convertir en un gran argumento de venta. Sí, bueno, aquí lo hice rapidito, sí, porque de pronto no teníamos como tanto tiempo, me di cuenta que he hablado de más. Entonces, bueno, en el mortero seco, ¿te refieres a esta parte de mortero seco o al otro de mampostería? Ambas, las dos, porque son dos razones muy importantes. Muy poderosas. Listo, entonces empecemos con esta de mortero seco.
¿Qué pasa? Que las actividades en la obra son más rápidas. Entonces, si ustedes se ponen a comparar una cuadrilla, una persona, un oficial y un ayudante, ellos, si empiezan su jornada en la mañana para hacer morteros, lo que hacen es que van a donde está el acopio de la arena, recogen su arena, la suben, si están en un edificio de más de 2 pisos, pues la tienen que ir en una pluma, recoger. Y Juan, si me permites, voy a hacer aquí porque yo tengo unas diapositivas aquí ocultas que me pueden ayudar a mejorar aquí. Claro que sí. Mientras que haces esa búsqueda, sé que nos vas a tocar un tema que es muros y muros estructurales. Sería muy rico que nos hicieras la diferencia entre esos dos tipos de muro. Bueno, eso fue lo que hablamos al principio de las distintas tipos de muros, ¿cierto? El estructural es el que soporta cargas y transfiere las cargas hasta la cimentación, y el no estructural es el que simplemente es divisorio, ¿cierto? Como para recordar, eso fue lo primero, pues como que aclaramos. Si quieren, pues ahorita pues como aclaramos mejor. Entonces, por ejemplo, lo que les estaba diciendo, entonces la persona que tiene que hacer, coge la arena donde la tenga, la lleva a un punto, y en ese punto tiene que empezarla a subir en todos los pisos donde va a trabajar. Eso pues se demora un tiempo. Además, pues puede tener que cernirla para limpiarla. Eso gasta otro tiempo, ¿cierto? Para que le quede mejor acabado. Suele pasar que la arena viene con sobretamaños. Entonces, ese tiempo se puede reducir hasta en un 50%, porque él ya no tiene que trasladar la arena, el cemento, el agua, sino que solamente tiene que trasladar el cemento, y es mucho más fácil trasladarlo porque ya viene empacado. Bueno, el mezclado, pues en el mezclado también se reduce mucho el tiempo de esa cuadrilla. O sea, acuérdense que estamos hablando de un oficial y un ayudante. Entonces, esas dos personas que están trabajando ahí tienen que coger el material que ya tienen cernido, que ya lo tienen trasladado al punto donde van a trabajar, y empezar a mezclarlo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mezclar primero el cemento y la arena y que les quede homogéneo. Eso les gasta un tiempo ahí dándole. Y después mezclar el agua. ¿Qué pasa? Que entonces, como la mezcla en seco ya está homogenizada en el cemento, en el mortero seco, pues se reduce el tiempo de mezclado. Ese tiempo se puede reducir hasta un 50%. Y cada hora, cada minuto que se ahorre en la cuadrilla, pues es dinero, porque eso ellos valen, ¿cierto? Ellos tienen un costo al día. Y además, pues como da un acabado mucho más homogéneo, pues además no tiene fisuras, lo que yo les digo, pues entonces en la misma aplicación del producto se gastan menos tiempo, al igual que como en el de mampostería. Entonces, ¿qué pasa? Como se gastan menos tiempo, quiere decir que ellos al día pueden, esa misma cuadrilla, al día puede estar haciendo más metros cuadrados. Entonces, ahí es donde viene el comparativo este. Entonces, si yo estoy haciendo pega con un mortero tradicional, que es la barrita azul, yo puedo estar haciendo más o menos aproximadamente 45 metros cuadrados al día con esa cuadrilla, ¿cierto? Pero si yo utilizo mortero seco, hago más metros cuadrados. ¿Por qué? Por todos los tiempos y los ahorros que yo les acabo de mencionar. Entonces puedo hacer hasta 53 metros cuadrados al día. Entonces eso quiere decir que a mí el metro cuadrado me sale más barato, porque yo lo hago más al día, ¿cierto? Hago más al día. Me rinde más el tiempo de la cuadrilla. Entonces ahí es donde van los comparativos. O sea, puede que el material me salga más costoso, sí, pero después de que yo ese material lo aplique y con todos los ahorros y la optimización de calidad, yo puedo obtener un metro cuadrado más barato. Lo mismo pasa con el pañete. El pañete, ¿qué pasa? Pueden hacer con el tradicional, que es la barrita azul, yo puedo hacer 36 metros cuadrados al día con esa cuadrilla. Pero si yo utilizo mortero seco, puedo hacer hasta 42 metros cuadrados al día, muchos más metros cuadrados. Quiere decir que como les decía, los metros cuadrados aplicados, o sea, el costo del metro cuadrado puede ser similar, muy similar. Y yo tengo todas las ventajas de utilizar un mortero seco, lo que les digo, la limpieza, la optimización de espacios, el tiempo, puedo tener mejor control de inventarios y obviamente la calidad. Esto es una foto real, esta foto la tomé yo, del acabado y la textura que da un mortero seco. Es totalmente liso, parejo, y la persona que la utilice dice, no, definitivamente esto es lo mejor para utilizar. Entonces, bueno, ahí como que amplío mejor un poquito el concepto.
Listo. Muchas gracias. Excelente esa profundización que nos hiciste ahí. Ujú. Adicional a eso, un espectador anónimo nos habla de la calidad de la arena. Entonces, él nos dice, cuando te refieres a calidad de arena, ¿cómo defines esa calidad? Pues hay que tener en cuenta que la arena no tenga sucios, no tenga tamaños muy finos, o sea, hay que revisar, dependiendo del tipo de mortero que yo voy a hacer, hay que revisar muy bien esa calidad de la arena. Porque si, por ejemplo, yo voy a hacer revoque, yo necesito una arena que no sea tan gruesa, sino una arena más bien fina, ¿cierto? Un tamaño de grano, un tamaño de grano un poco más fino para que me dé mejor acabado, mejor textura. Hay una que no necesito que no sea ni tan gruesa ni tan fina, sino que como un punto medio para la pega, para no gastar tanto cemento y para que me pueda generar buena goma, como llaman a veces en las obras. Entonces, es importante revisar las características de la forma y la arena y el pasa 200 o la cantidad de finos que tenga esa arena para que no sean muchos y no me afecte la calidad del mortero que voy a tener. Sobre tamaños, importante que no tenga, porque sobre todo pues en pega, pues puede generar, en revoque, puede generar muchos problemas de acabado, de sobreconsumo, me puede incluso cuando yo paso, cuando tiene piedritas, tiende a rayar el mismo acabado y queda horroroso. Entonces eso terminan gastando más material después para hacerlo o gastando más tiempo para dar mejor acabado. Entonces en la calidad me refiero más a eso, más a cómo está compuesta esa arena, qué tanto, digamos, el tamaño del grano de la arena, que no tenga sobretamaños, que no tenga sucios, que no tenga limos, que, digamos, eso es como lo general que se mira en las arenas. Muchas gracias. Nos pregunta Aceros Bonilla, ¿el cemento mamposteros requiere la cal? No, el cemento mamposteros no requiere cal porque ya tiene el aditivo. O sea, no hay que ponerle nada, sino el cemento, la arena y el agua, ¿cierto? Ya viene con el aditivo dentro, no hay que ponerle cal. Ok, nos pregunta Julie y le voy a complementar un poco. Ella nos dice, te pide que le regales un argumento de venta. Yo te pido que le regales el mejor. Bueno, pues porque los argumentos son distintos, ¿cierto? Dependiendo del producto. El argumento clave para el cemento de mampostería es que van a obtener un producto que va a tener un mejor desempeño en la obra, lo va a hacer mucho más rápido y con el costo menor. El costo menor porque él simplemente lo que va a reemplazar es bulto a bulto, como lo hacía en su obra bulto a bulto. O sea que por economía y por desempeño, ese es el mejor argumento. Para el mortero seco, ¿cuál sería el argumento? Pues que ellos pueden obtener una calidad y control de la materia prima al máximo. Ese sería pues como el argumento. En el mortero seco es un poco más complejo explicar por qué puede salir al igual de costo, pero definitivamente el que sabe de producto prefiere la utilización del mortero seco. Gracias. Nos pregunta Nayibe Álvarez, ¿cuánto tiempo máximo debo almacenar en bodega el cemento de mampostería? El cemento de mampostería es un cemento que por su misma especificación, el tamaño de grano es un poquito más fino. Entonces es importante que lo almacenen muy bien. Y sobre todo en este periodo, si tienen el cemento en sus bodegas, les recomiendo que no dejen apilar, en este caso normalmente el uso general es no más de 10 bultos y le ponen plástico. En este caso, entre menos bultos puedan poner muchísimo mejor. Traten de ponerlo en la zona más aislada. De todos modos, los sacos de cemento de mampostería tienen un protector plástico para que dure un poquito más. Pero el tiempo es similar al del uso general. Lo que sí les digo es que tengan un poco más de cuidado con este producto. Esta pregunta me parece bastante importante y creo que en general sería rico que todos conociéramos esto y nos pregunta Caterine y es, ¿hay restricción para colocar aditivos en los cementos? Es decir, acelerantes y o plastificantes. Pues la restricción es que tú debes saber la dosificación para poner el aditivo dependiendo de la necesidad que tú tengas. O sea, no todos los aditivos sirven, ¿cierto? No el mismo aditivo sirve para todo, siempre. Hay aditivos plastificantes, hay aditivos acelerantes, hay aditivos retardantes de fraguado, entonces es diferente. ¿Qué te digo yo?
Perdón, que tuvo una pequeña interrupción. Entonces, entonces es muy importante saber qué es lo que yo necesito. Para los cementos de mampostería no se puede poner ninguna clase de aditivo. El aditivo ya viene en la mezcla y como la utilización solo es para morteros, digamos que esa es la limitante. Yo les digo que ni para mortero seco, ni para cemento de mampostería se pueden utilizar aditivos adicionales. Así como viene, solamente se puede utilizar para esos desempeños. Ya el caso es muy distinto cuando tenemos el cemento de mampostería y el cemento estructural. Son distintos y ya serían para, perdón, el cemento uso general y el cemento estructural, que ya serían para concretos. En este caso sí se pueden utilizar aditivos de distintos tipos y la dosificación dependerá de lo que necesitemos hacer y del tipo de aditivo que estemos utilizando. Entonces, no hay como una tabla genérica que yo les pueda responder en este momento de cuál sería la dosificación, porque depende de lo que necesitemos, la resistencia que queramos llegar, el tipo de cemento que estemos utilizando y cuál tipo de aditivo. La casa del aditivo también, el proveedor del aditivo tiene dosificaciones distintas, entonces digamos que como no es muy genérico el tema del aditivo, pero sí se pueden utilizar aditivos con el cemento uso general y el cemento estructural más. Para el cemento de mampostería y el mortero seco les digo que no deberían utilizar ningún otro aditivo, además del que ya tiene el producto como tal. Gracias, excelente respuesta. Nos consulta Luis Carlos y nos dice, buenos días, tengo esta duda. En el caso de nosotros que construimos casas máximo de 2 pisos, los muros que se construyen con columnas y vigas de amarre, esos muros son estructurales. Entonces, ¿qué tipo de cemento me ofrece para vender el cemento y qué es? Gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, básicamente lo que él nos está preguntando es entonces, ¿qué tipo de cemento se debe usar en las columnas y en las vigas de amarre? Ah, ok. Pueden utilizar el cemento uso general. Pueden utilizar, mira, el cemento uso general o el cemento de estructural más. Sin embargo, normalmente estas columnetas, estas vigas requieren resistencias muy bajas, de 2.500, 3.000. Entonces, con el uso general es más que suficiente para ese tipo de aplicaciones. Gracias. Si se colocan muchos bultos uno sobre otro de los recomendados en el almacenamiento, qué pena, ¿qué Ajá. sucedería? Bueno, lo que pasa es que cuando el consumo es rápido no hay ningún problema, sino que los dije en este momento, es si van a tener un consumo lento, es decir, que se va a demorar más de 2 meses en consumirse un cemento, es posible que por apisionamiento se pueda generar endurecimiento del cemento. Entonces, en este caso, por eso les recomiendo que lo tengan no más de 10 bultos, pero únicamente en el caso de que el consumo sea lento. Si el consumo es rápido, como es usual en las ferreterías, no pasa nada que vayan más de 10 bultos. Gracias. Bueno, perdón, y ahí complemento. Ahí el tema es de pronto de seguridad industrial, porque si de pronto una persona tiene que más de 10 bultos tomar el cemento manual, cuando hay una pila de más de 10, por seguridad industrial, sí hay unas restricciones y de pronto yo no soy muy experta en el tema, pero sí sé que pueden haber problemas por ergonomía, porque la persona puede tener problemas. Pero si de pronto lo tienen sobre estivas y entonces bajan la estiva y ahí van utilizando, digamos, la estiva que tiene 10 bultos con un montacargas, no hay ningún problema. Muchas gracias. Tenemos un espectador anónimo que nos consulta. Sabemos que el cemento de mampostería no lo deberíamos utilizar para losas, columnas y vigas, pero quiero saber qué consecuencias trae si lo utilizamos para esto en una edificación de 1 o 2 pisos. Si se desmorona de inmediato o al pasar los días o los meses. Esto me gustaría saberlo muy bien porque el cliente final, por llevarlo más económico, no mide las consecuencias. No, pues las consecuencias son desastrosas y devastadoras. No se puede hacer concreto y lo más grave es que no se percibe inicialmente, como tú bien haces la pregunta, del espectador nos hace la pregunta y nos dice que si eso se desmorona inmediatamente, es posible que no. Es posible que en apariencia tú lo veas bien, pero que cuando lleguen realmente las cargas de la edificación, esa edificación no se soporte y se desplome. Y eso es más grave porque entonces podría generar pérdidas de vidas humanas. Entonces, ojo con eso,
porque las normativas impiden la utilización de cemento tipo mampostería para la utilización de concretos. Y por eso es muy importante recomendarlo en ese caso. No se debe utilizar ese cemento para hacer concretos. Puede ser muy grave. Ok. Nos pregunta Freddy Delgado. ¿Cuánto es lo máximo de tiempo que puedo mantener en bodega siendo que ya lo estoy protegiendo con plástico y es mortero? Mira, realmente el cemento es perecedero, pero va directamente relacionado con el tipo de almacenamiento que se tenga. El cemento, ¿por qué es perecedero? Porque si llegase en algún momento a haber humedad en el ambiente, este se puede hidratar y se pueden formar los grumos y entonces ya no pierde su capacidad de ofrecer resistencia en el tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso es que es perecedero. Pero si nosotros tenemos un cemento muy bien almacenado, protegido de cualquier ingreso de humedad, muy bien ventilada la zona y con las recomendaciones que les acabo de dar, un cemento puede tranquilamente permanecer y no perder sus cualidades por más de 6 meses. He presenciado personalmente, he visto casos donde hay cementos que llevan mucho tiempo almacenados porque algo pasó en la obra, porque interrumpieron, porque pararon la obra por algún problema legal o algo así, y que vamos a revisar el cemento del estado y después de más de 6 meses de almacenado, muy bien almacenado, el cemento está en perfecto estado. Gracias. Un espectador anónimo nos consulta la cal, ¿qué propiedades le dan al cemento? Y yo quisiera complementar un poco esta pregunta, a ver si nos regalas unos tips de dosificación de cal. Bueno, la dosificación de la cal depende del tipo de mortero que estemos haciendo. Puede ser entre 0.25 o 0.50 del contenido de cemento. O sea que si nosotros tenemos una dosificación 1-2, si metemos la cal sería 1.25 de cal y 2 de arena, por ejemplo. Pero obviamente depende del tipo de mortero que yo esté utilizando. ¿Qué propiedades me da? Pues la más importante a mi consideración es la retención de agua. Retiene agua dentro de la mezcla y eso me permite que así genera mayor trabajabilidad, no haya tanta necesidad de algo que llaman en las obras retemplado, pues estarle adicionando agua y remezclando nuevamente. Me ayuda a que no haya tanto rebote, a que haya mejor adherencia, mejor trabajabilidad y menos posibilidad de aparición de fisuras. Muchas gracias. Nos pregunta Alexander Galvis, ¿cuántos megapascales tiene el cemento? El cemento uso general llega a 24 megapascales a los 28 días. El cemento mampostería llega a 14 megapascales a los 28 días. Y el mortero seco, si ya es como, pues ya no es, digamos, no se mide igual, es mortero, esto estamos especificando el cemento, el mortero es de 12.5 megapascales a 28 días, pero acuérdense que es el mortero, no es el cemento. Normalmente el cemento tiene resistencias un poco más altas que ya el producto fabricado con el agregado. Entonces, repito, el cemento uso general, 24 megapascales a 28 días. El cemento mampostería, 14 megapascales a 28 días. Y el mortero seco, 12.5 megapascales a 28 días. Y bueno, no lo hablamos hoy, pero el estructural Max, que es el que recomendamos para la producción de concretos, es de 43.4 a 28 días. Entonces ahí tenemos, digamos, como todo el abanico de las resistencias y de las distintas posibilidades que se puede con cada producto. Excelente. Voy a tratar de interpretar una pregunta y espero que si la persona aún está conectada y mi interpretación fue buena, me lo comunique, si no, pues me reformule la pregunta. Y es, por ejemplo, si un maestro llegara, la consulta la hace Guillermo Cubides, y es si un maestro llega a mi ferretería y me dice que necesito un mortero de 1-2, ¿yo cómo hago para vender, para cambiarle la idea a ese maestro y venderle un mortero seco de 1-2? O sea, ¿cómo hacemos para traducir ese lenguaje del maestro de 1-2, de 1-3, de 1-4 en mortero seco? Bueno, lo que pasa es que es difícil con la dosificación porque obviamente depende de la calidad de la materia prima que esté utilizando. Pero lo importante es saber que la resistencia final, preguntarle qué resistencia final él está necesitando. Normalmente ellos la conocen. Entonces decirle, bueno, la resistencia final es similar. Pero el argumento de venta es, primero,
para cambiarle, digamos, la mentalidad a utilizar mortero seco es preguntarle dónde lo está utilizando, para qué lo está utilizando y cuáles son y entregarle las ventajas de la utilización del producto, que es mucho más rápido y que la cuadrilla podría ser más metros cuadrados. Entonces hay que preguntarle cómo le están pagando el trabajo. Eso es importante. O si él es el que está pagando a la cuadrilla. Entonces usted puede decirle, mire, usted puede negociar el metro cuadrado que le paga la cuadrilla. Normalmente pasa eso, que las obras se subcontratan y uno le paga al personal por cuántos metros cuadrados hace al día, ¿cierto? Entonces, si uno le paga, no sé, 8.000 pesos cuadrados, 8.000 pesos el metro cuadrado que hace al día. Si usted le dice al maestro, mire, maestro, ¿por qué no renegocia cómo le va a pagar a esa cuadrilla el metro cuadrado? Y usted le entrega otro material que lo va a hacer más rápido, usted va a obtener su obra, la va a finalizar más rápido y va a poder cobrar más rápido. Y no le pague 8.000 pesos el metro cuadrado a esa cuadrilla. Páguele a 5.000. ¿Por qué? Porque es que la cuadrilla lo va a hacer más rápido, va a hacer más metros cuadrados al día y usted puede renegociar eso. Y con eso se ahorra un montón de dinero. Y hacen las cuentas así y ahí pueden cambiar el argumento de venta. Por ejemplo, deben que preguntarle al maestro cómo está haciendo la obra, si la está haciendo él directamente. Si la está haciendo él directamente, por ejemplo, con su personal y simplemente paga el día de las personas, pues entonces va a pagar menos días porque esto lo va a hacer mucho más rápido. Porque pues, lo que les digo, van a tener ahorros en tiempo, en almacenamiento, menos desperdicio. Ese es, digamos, el argumento que les puedo dar así como a grosso modo, preguntarle cómo lo está haciendo y cómo lo está pagando la actividad. Porque si ustedes se ponen a compararle el mortero 1-2 que él hace en la obra con el mortero seco y él hace las cuentas de cuánto le sale el material, el solo material, pues no les va a dar y no se los va a comprar. Le tiene que preguntar es cómo lo está pagando el metro cuadrado aplicado de ese mortero, para que ahí sí le den las cuentas, porque usted le puede decir, es que maestro, usted puede tener en tiempo, lo puede hacer un 25-30% más rápido. Entonces ahí sí le van a dar las cuentas. Ese es como el argumento. Por eso yo les digo, cuando van a recomendar mortero seco, no lo comparen con el material, sino ese material aplicado, porque ahí sí sale más barato. Cuando van a recomendar el de mampostería, ese sí lo pueden recomendar metro cúbico versus metro cúbico, o sea, el material, porque ahí sale a cuentas, digamos. Ese sí es de una que se percibe pues la economía. Gracias. Karina, ¿el mortero seco sirve para hacer prefabricados? El mortero sirve para hacer prefabricados. Lo que pasa es que para el prefabricado normalmente la máquina que hace la vigrocompactación de ese prefabricado necesita un contenido de agua bajo y el mortero debe ser casi seco, ¿cierto? Porque si se fluidifica demasiado, pues no queda firme y cuando se quite la máquina, pues se desborona el producto. Entonces, en este caso, digamos que podrían hacerse las revisiones porque sí podría utilizarse. Lo que pasa es que nosotros diseñamos ese mortero bajo una condición de agua que ya está establecida en el saco, ¿cierto? Una cantidad de agua que ya está establecida en el saco y que seguramente es superior a lo que normalmente se coloca para ser prefabricados. Entonces, no quiero decir que no, sino que lo que te respondería en este caso es que podrían hacerse pruebas para mirar si se puede utilizar. Gracias. Nos consulta Jenny Marín. Mi pregunta es si los maestros pueden utilizar cemento estructural para morteros, porque lo están haciendo. Sí se puede utilizar para morteros, lo que pasa es que pueden tener dificultades en la aplicación, en el desempeño, en que se genere más fisuras, en que el desempeño no es, y además no es necesario. O sea, están invirtiendo plata además que no es necesaria, porque es un cemento de muy alta resistencia que los morteros no la necesitan. Entonces están perdiendo plata. O sea, sí se puede hacer, pero ¿para qué? ¿Sí me entienden? No es necesario. Si hay unos productos que generan mejor desempeño y que funcionan mejor y que salen más económicos. O sea, no tendría sentido cambiar el de estructural más por el mampostería, sabiendo que el mampostería te da mejor desempeño y te sale más barato. No
no le vería sentido utilizarlo. Pero de que se puede utilizar. Lo que pasa es que seguramente van a tener más problemas en obra, más fisuras, más problemas, tendría que utilizar un aditivo más potente para que les dé mejor retención, o sea, no le vería sentido a que lo utilicen. Gracias. Nos consulta Nacional 19. Aplicar el sistema mampostero, la superficie en la que se debe aplicar, hay que humedecerla o se debe aplicar en la superficie seca. Lo implemento un poco, no solamente centrémonos en la humedad, sino cómo se debería preparar la superficie, Cari. Bueno, normalmente los ladrillos, cualquiera que se utilice, ya sea de arcilla o de cemento, son elementos que son absorbentes, ¿cierto? Entonces ellos roban humedad de la mezcla y hay que tratar de evitar que le roben humedad a la mezcla porque se puede perder la capacidad de adherencia que puede tener ese mortero con el elemento, ¿cierto? Porque se absorbe, se chupa, perdón ahí la palabra, como el agua del mortero y digamos, puede perder propiedades ese mortero. Entonces, es usual en obra, la práctica en obra, que los ladrillos, cuando se hace pega, se sumerjan en agua para que estos no roben tanta agua de la mezcla. Y cuando se aplican otras superficies, por ejemplo, para pisos o para revoque, también se puede humedecer ligeramente. En este caso ya no hay que saturar tanto como antes, pero sí que se humedezca ligeramente. Eso puede ayudar un poquito a que se genere mejor adherencia, pero que solo que se humedezca ligeramente. No es necesario poner un chorro pues, y mojarlo, saturarlo completamente. Lo que sí es que cuando van a hacer pega de los ladrillos, sí es usual que se sumerjan en agua. Ahí sí es importante saturarlos un poco más. Una consulta que nos hacen respecto al tema de la cal es si entonces la cal se puede considerar como retardante para el... Sí, sí y no. La cal lo que hace es que como retiene agua, el tiempo de fraguado se alarga un poquito más, ¿cierto? No se endurece tan rápido la mezcla, entonces hay más tiempo, que yo les mostraba las características al inicial, que es más tiempo de manejabilidad o de tiempo abierto, se llama. O sea, ese mortero dura en estado plástico un poco más de tiempo. Entonces, digamos que no como un retardante, sino como ayuda a ampliar el tiempo de manejabilidad. Bueno, voy a usar más de tu tiempo un poquitico y te voy a hacer la última pregunta, ¿te parece? Listo, sí, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Tenemos una persona anónima que nos pregunta cuál sería la diferencia entre la consistencia de un mortero producido con uso general y uno con cemento de mampostería. Bueno, son diferentes, no tanto en la consistencia, porque de pronto la consistencia inicial se puede lograr similar, aunque el de mampostería, la textura es un poco diferente porque nosotros internamente la asemejamos a algo así como mantequilla, porque es mucho más suave por el mismo aditivo. Y lo otro diferente es, y radicalmente diferente es lo que les digo del tiempo abierto que se puede lograr porque es mucho menor el tiempo abierto que se puede lograr, o sea, la capacidad de retener el agua es mucho más bajo en un cemento de uso general. Y si ustedes pueden hacer una pruebita fácil en sus casas, si ustedes mezclan un poquito de cemento y agua de uso general y de cemento y agua de mampostería y lo dejan en un tarrito con agua, y ustedes ven después de un tiempo que el de uso general, el agua está en la superficie como una película delgada, una lámina. En cambio, el de mampostería sigue mate y el agua está retenida. Entonces ahí, primero, la manejabilidad de ese material o la trabajabilidad es diferente, o sea, es más mantequilludo, más que la fluidez, ¿cierto? Es más mantequilludo, la manejabilidad es más suave. Y lo otro es el tiempo que retiene el agua y obviamente pues la adherencia. Es mucho más fácil que se adhiera este que es más mantequilludo a la superficie que yo estoy aplicando a el de uso general, al que es solo con uso general. Bueno, Cari, el tiempo se nos terminó. Te agradezco mucho por acompañarnos en este espacio, a todas las personas que nos acompañaron en el evento, que por cierto mantuvieron una conexión 100% activa, lo cual quiere decir que fue bastante atractiva tu conferencia. Muchas gracias de nuevo.
Bueno, no, muchas gracias pues a todos ustedes por participar nuevamente. Espero pues que las temáticas sean de su agrado, que sigan participando de esta serie de eventos que son especialmente diseñados para ustedes. Ojalá nos puedan calificar mediante la encuesta que les mostré pues hace un ratico, porque esto nos ayuda a mejorar precisamente para entregar información de más calidad hacia ustedes, pues que es nuestra razón de ser. Muchas gracias por su participación y bueno, si hay preguntas ahí que quedaron de pronto, las podemos resolver más adelante. Y bueno, muchas gracias y buena tarde. Cari, la idea es que si tienen más preguntas, queda abierto pues el link. Igual están los asesores comerciales a través de los cuales nos pueden hacer llegar todo tipo de inquietudes. Y pues a adicionar a mis compañeros me uno dando las gracias por la participación tan activa y los queremos seguir invitando a nuestras conferencias y foros. Todas las semanas tenemos un tema diferente, buscando el desarrollo de sus negocios y complementar mucho más fuertemente este vínculo comercial que tenemos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bueno, buen día, hasta luego.